Hola, buenos días. Mi nombre es Concha Vidal, soy directora de casting, soy la presidenta de APICE, que es la Asociación Profesional de Dirección de Casting de España. Lo primero de todo, daros las gracias por estar aquí. ¿Vale? Vamos a retransmitir en streaming en Instagram el encuentro. En el momento de las preguntas se va a parar. Sí que se va a seguir grabando, pero solo se publicará si hay algo interesante y que se pueda publicar posteriormente. Lo digo porque en ese momento queremos crear un espacio seguro para que podáis preguntar en este encuentro, ¿no? APICE ahora mismo está formado por 70 personas de la dirección de casting, de las ayudantías también de dirección de casting. La labor de cada una de esas personas es fundamental, ¿no? Porque con cada grano de esfuerzo, aunque sea mínimo, hace que la asociación pues, vaya creciendo, vaya teniendo más visibilidad y lo más importante como objetivo desde APICE es crear, dignificar nuestra profesión, ¿no? Crear espacios seguros. Ahora mismo hay una comisión, que es la de protocolos, donde ya se ha creado el protocolo de consentimiento. Tenemos aquí a Andrea Isasi, que también está en esa comisión, dar las gracias. Dar las gracias especialmente por este protocolo de infancia y juventud a Alicia Álvarez. Mi encuentro con Alicia fue hace ya muchos años. Me contó lo que estaba haciendo, que era en ese momento fundar un espacio donde se cuidaba a la infancia, a la juventud, en el pre, durante el rodaje y posteriormente. Me quedé fascinada, me encantó. Si no recuerdo mal, era 2012. Ella es una de las fundadoras, es ahora mismo la directora de Primera Toma. Y bueno, es también el orgullo por parte de APICE de tenerla con nosotros. Es directora de casting, proyectos como El Mal, de Amaba Culloa, la serie Todo sobre mi padre, con la infiltrada con Arantxa Echevarría. Es productora también de proyectos de artes escénicas, de audiovisual, también hizo ahí algún cortometraje, siempre orientado a un público pues, infantil, juvenil, adolescente. Ahora mismo tienes también el proyecto, ¿no? del Teatro del Bienestar, ¿no? Entonces, creo que hay un compromiso muy fuerte con la infancia y con la adolescencia le voy a pasar la palabra para que pueda presentar, dar las gracias a todo el mundo por estar aquí. Y la importancia es que este borrador es un borrador donde es muy importante recibir todo el feedback por vuestra parte, porque queremos hacer crecer dicho escrito, ¿no? Ya hemos recibido por parte del Ministerio de Cultura un poco sus impresiones, también por la representación de talento de las diferentes asociaciones que hay, como Param, AMAE, ARAE, ANA. También estamos recibiendo cosas a poder mejorar, y entonces es muy importante todo lo que resulte del encuentro de hoy. Daros las gracias. También quiero dar las gracias a Ateneo por acogernos una vez más, y a las personas que colaboran con nosotros, que tenemos a Enrique Corrales, que está con las luces, con el sonido, a Pablo Camber, que está con las fotos, a Javier Luna, que está con el vídeo, y especialmente a nuestro gestor de APICE, que es Rafael Molina, que sin él no seríamos nada. Muchísimas gracias. Yo cuando entro en APICE, lo que más me gusta es que es una asociación en la que uno de los valores importantes es parar para reflexionar. Y fue una de las cosas que más me enganchó al entrar en APICE, es decir, vamos a intentar mejorar, a crear espacios de reflexión, como es el que tenemos hoy aquí, con estos invitados. Muchísimas gracias por estar aquí, que algunos han hecho esfuerzos, venís de rodar, ayer terminó Anastasia el rodaje muy tarde, entonces muchísimas gracias a todos, al Ateneo, por ser un espacio que ha dado tanta luz a la sociedad y que tanto respeto nos da, ¿no? Entramos todos como diciendo, madre mía, qué respeto, ¿no? Estar aquí en este espacio. Este encuentro, sobre todo lo que queremos es generar unas buenas prácticas
que las podamos trasladar al resto de proyectos en los que se trabajan con niños y jóvenes y que podamos ayudar, porque muchas veces hay mucha desinformación, ¿no? Que era lo que estábamos hablando nosotros en el café previo que hemos estado tomando. Bueno, voy a presentar a los invitados que tenemos. Brevemente, no va a poder ser porque tienen unas carreras espectaculares. Anastasia Russo, ¿cómo estás? Bien. Anastasia empezó muy pequeñita, con tan solo 6 años, trabajando en el Ministerio del Tiempo, y luego ha rodado un montón de proyectos, ha sido Tina en Tinitina, Aira y los Mirro, y habla 5 idiomas y trabaja internacionalmente, que también nos ha parecido muy interesante que nos cuentes todos los procesos de trabajo y las diferencias que estás encontrando en otros países. Sí, estoy muy agradecida a que hayáis venido aquí todos y brevemente os contaremos un poquito de todo. Muy bien. Jennifer Pérez. Jennifer Pérez es directora y fundadora de la agencia Chuches. La agencia Chuches es una agencia especializada en niños y jóvenes, niños, niñas y jóvenes, en talentos menores de edad. Jennifer hizo la formación completa en Coraza y luego has trabajado con niños dándoles clases y cursos, y encontraste tu vocación, ¿no? En la necesidad de acompañarles en el proceso, ¿no? De estar con ellos en el proceso de representación, ¿no? Estar bien cerquita de ellos. Sí, porque además cuando yo empecé no había una agencia como tal específica de niños actores. Había agencias de adultos que llevaban actores infantiles, pero no era específica de niños actores pequeños. Entonces, claro, ahí dije, esto tiene que existir, tiene que haber alguien que esté de la mano de los niños directamente, para los niños actores, que no había. Y ahí encontraste ese nicho. Y ahí encontré ese nicho y abrimos Chuches. Pues qué bien, porque estáis ayudando a muchísimos niños y niñas y dando muchísima información, ¿no? Porque a mí me consta que aparte de los que tú representas, pues te llaman desde productoras, directores de casting, pero ¿cuántas horas eran las que podían rodar? ¿No? Un montón de información estáis dando. Rubén Martínez, actor, coach, director y maestro de primaria, que cuando estuvimos hablando de su participación hoy, dije, pues es muy importante porque, claro, él cuando trabaja como coach, que ha trabajado en muchos proyectos de coach especializado en menores de edad, claro, ha implementado toda la formación como profesor de primaria, ¿no? De gimnasia. Era profesor de educación física. Bueno, versátil en géneros, en teatro, cine, series de televisión. Vamos a destacar en televisión Las Abogadas, Élite, Grupo 2. Ha participado en los largometrajes La Maternal, Los Destellos, Menudas Piezas. Aquí estoy lanzando pinceladas porque tiene una filmografía muy extensa. Y como coach de actores destacamos en todas las películas de Pilar Palomero, Las Niñas, La Maternal y Los Destellos. También en La Niña de la Cabra y Mi Querida Señorita. Inés Enciso, que es gestora cultural y responsable del departamento de I+D de la Academia de Cine. Fundó también Primera Toma, que la fundamos conjuntamente ya en el 2011, ¿no? Empezamos a hablar del tema. Y además es fundadora y directora de 33%, Cultura Sin Límite, que es una asociación que trabaja con artes escénicas y discapacidad, y cine y discapacidad como mediación cultural, con unos proyectos súper interesantes. Muchas gracias, Inés. Gracias, seguro que va a ser muy interesante el debate. Iñaki Parán, que me ha encantado cuando me mandó su bio, dijo, para lo que aquí compete, soy padre de Irache Parán. Irache va a cumplir 18 años dentro de poquito, empezó con 11 años y Iñaki ha estado ahí acompañándola junto con Rosina,
su mujer y madre de Irache, y aparte es abogado especializado en laboral y en civil. Y bueno, pues un punto de vista muy interesante porque no es del sector, él lo ve desde fuera, que ahora la verdad que es maravilloso escucharle, y luego pues ha hecho todo este viaje acompañando a Irache este tiempo, ¿no? Sí, muchas gracias sobre todo por invitarme y por tener participación en este acto que yo creo muy importante tanto para la asociación como para el mundo que representáis, y desde el punto de vista, como dices tú, desde fuera, desde ese sector de padre que ve que su hijo quiere acceder a un mundo, pues como creo que luego podré expresar, pues un poco ajeno a lo que era todo lo nuestro, y entonces con ese ámbito un poquito extraño de decir dónde se está metiendo mi hija, pero luego te metes y es apasionante, disfrutas y lo visualizas. Y Joaquín Mazón, director, productor, guionista, que con títulos tan relevantes que todos conocéis como El Casoplón, La Navidad en tus manos, La familia Benetton 1 y 2, que empezó, lo mamó el audiovisual desde casa, ¿no? Con tus padres que se dedicaban al medio. Y bueno, llevas unos últimos proyectos en los que has trabajado con muchos menores, con lo que nos parecía muy interesante tu participación hoy, porque tienes esta experiencia de trabajar mucho con niñas y niños en rodajes. Y ya que vamos a empezar con las preguntas, el acto se dividiría en dos partes. En esta primera parte vamos a hablar con nuestros invitados, pero luego el turno es vuestro, ¿vale? De todos, de todas y de todos, los niñas también, niños, no tienen que hablar solo los adultos, porque hoy aquí sois vosotros los protagonistas, entonces nos encantaría escucharos a vosotros. Joaquín, empiezas tú. Pues, ¿se me oye bien? Sí. Bueno, ¿quieres que suelte así? No, eso está todo muy muchas gracias. Lo primero, que me ha dado tiempo a dar las gracias por realizar esto, que como Iñaki pienso que además es muy necesario y me hace muy feliz ver a padres con niñas y niños, padres y madres, porque sí, que a veces se habla mucho desde fuera y desde dentro todo es más sencillo, yo creo, de lo que parece. Y bueno, y encontraremos ahora yo tengo algo que aportar desde, como bien has dicho, lo he mamado desde joven, tengo aquí a África, que algo sabes que la conozco hace muchísimos años, porque mi madre trabajó, fue una escultora de farmacia de guardia, y ahí tuve un gran ejemplo en mi madre, cómo tratar y cómo gestionó el tener a dos niños que en su época, bueno, Julián González y Ángel Garzón, que los conoces bien, pero que eran niños en ese momento y la protección que hubo en ellos a mí me pareció ejemplar, y ahora siendo adulto y estando en el medio me parece impensable a día de hoy, ¿no? Bueno, ahora lo notaré, ¿no? Pero bueno, sí, si queréis, no sé por dónde quieres que empiece. Pues a mí me gustaría que nos contaras las prácticas que tú estás implementando en tus rodajes, en los que tú estás junto con tu equipo, porque el cine, claro, es una labor de equipo importantísima, ¿no? Entonces, ¿qué prácticas tú en esta experiencia de los últimos rodajes que has tenido con menores de edad, cuáles han funcionado y por dónde encajas tú y encaras tú los proyectos? Bueno, contigo he hecho la familia Benetton, ¿verdad? La 1 y la 2. Y yo estoy un poco loco en el buen sentido. No me gusta hacer lo que casi todo el mundo hace, ¿no? Intento pensar un poco más allá y a veces me equivoco y a veces acertamos, ¿no? Y en este caso yo creo que hay una cosa que es fundamental a la hora del casting, ¿eh? Yo empiezo por aquí, que me parece que es algo vital, a quitar un poquito también de presión, ¿no? Digamos, porque el proceso del casting es un proceso muy sensible, pero no solamente con menores, sino también con los adultos. Quiero decir, hay algo ahí de rechazo, ¿no? Cuando no te cogen, que yo quisiera decir que no es así. Quiero decir que cuando no te cogen, evidentemente no te han cogido, pero no quiere decir que ni seas mejor o peor actor, actriz,
Es decir, hay algo en esto que es que nosotros debemos encontrar lo mejor para el proyecto, ¿no? Entonces, en la búsqueda de las expectativas, a mí me parece que las expectativas son muy peligrosas, ¿no? Tanto, bueno, aquí hay 3 agentes importantes que creo que son los equipos de casting, los directores, directoras y las madres y los padres, ¿no? Ahí hay 3 elementos que deben de cada uno por su lado hacer un trabajo de quitar expectativas. Es decir, hay algo, está claro que esto es un trabajo, que al final acaba siendo una profesión en la que es muy exigente, porque un rodaje es muy exigente, pero a mí siempre me gusta pensar en coger hablo incluso de adultos, estoy generalizando, pero que se pueden implementar a los menores, de hecho en mayor medida, ¿no? Es el no esperar que por la puerta entre el personaje. Es decir, eso no va a pasar. Somos seres humanos en los que hay un guión, en el que siempre los directores de casting intentan encontrar que está escrito hasta el último tal, no sé qué. El director o la directora intenta encontrar tal, y los actores intentan prepararse el personaje como está escrito tal. Y eso no va a suceder. Yo, en la experiencia que tengo, la poca que tengo, o mucha, es que eso no sucede nunca, ¿no? Entonces creo que es importante conocer el entorno de cada actor que entra o actriz. Quiero decir, esto pasa en las universidades americanas, hablo del deporte, por ejemplo, en el baloncesto, lo conozco muy bien, se estudia a los jugadores que van a fichar, cuál es su entorno, digamos, bueno, pues si estudian, si son malos estudiantes, si hay mucha presión en casa o no. Entonces hay algo que evidentemente nosotros no vamos a hacer ese estudio, ¿no? Pero sí hay algo que me parece importante, es el conocimiento. Pongo el ejemplo de Iñaki, que es un ejemplo, aunque para la redundancia, ejemplar, en este caso, quiero decir, porque ves a Irache y ves a una niña culta, que estudia, que tiene pasión por lo que hace, que está cómoda haciendo lo que hace, que le encanta actuar. Y ves a sus padres y ves gente que no hay una presión, no, a ver, pues no, pero no me tengo un ejemplo, pero que tengo mi edad. Y además es cierto, ¿no? No, pero que hay algo que es importante, es el conocimiento. Entonces, ver niños, niñas que sienten presión en lo que están haciendo, yo solo intento rapidísimo, pero rapidísimo. O sea, hay algo que supongo que también es empatía, que nosotros tenemos que tener empatía. No me quiero enrollar mucho, córtame si tal, pero que hay una cosa que es de empatía, que en los castings con los adultos, tú tienes que saber lo que ese actor o actriz te va a dar en el proyecto. Y a veces no es lo que está escrito, pero a veces es perfecto. En nuestro caso, pongo un ejemplo rápido y ya me callo, que es que si no me enrollo y aquí no hablan nada más. En nuestro caso, por ejemplo, Diego Montejo es un actor estupendo, maravilloso, que le encanta lo que hace, que está súper formado, que ha estudiado un montón en interpretación y es un chico que bueno, pues muy culto, que va al cine, va al teatro. Y es un niño muy protector. Entonces, en el proyecto, su personaje no era así. Era un colombiano que parecía un macarra, pero sensible y tal. Y entonces, al final, los roles son importantes en las películas también, en todas. Pero en las de los niños especialmente, ¿no? En las infantiles especialmente. Y nosotros en la Feria de Benetton generamos unos roles que eran vitales. Y de hecho, a los niños les preguntaba cuando es pequeña, ¿el personaje Diego qué es? El protector. Porque Diego era el protector, ¿no? O sea, quiero decir que adaptarnos también a los niños y a los actores y a las actrices, me parece vital. Tú no le puedes pedir a un niño que por mucho que físicamente sea el personaje, dices, ¿nos pasó eso? No, se nos pasó que había dos niños, pues uno era físicamente perfecto para el personaje, y mi gran lucha con A3 Media, con todo el mundo, ¿no? Que evidentemente son gente que ve vídeos y dice, oye, y da sus opiniones, que para eso pagan, fue una lucha de, sí, físicamente lo es, pero Diego nos va a dar mucho más, y es en el rodaje seguridad. Diego y alguien, es decir, la sensación de seguridad. Irache nos dio la sensación, por ejemplo, de darle a Ali, digamos, pues una calidad interpretativa que a lo mejor alguien en ese momento no tenía, ¿no?
Entonces, digamos que hay que adaptarse un poco a... Claro, yo creo que has dicho algo fundamental, que es la motivación, ¿no? ¿De dónde nace la motivación del niño y de la niña? Claro, si viene de ella o de él, si viene de los padres que quieren que fue una vocación frustrada y quieren estar empujando a su hija, a su hijo a que sean actores, y tú eso lo ves mucho, ¿no, Jenny? O sea, ves de dónde puede surgir esa motivación, ¿no? También nosotros desde casting lo vemos porque al ser los primeros que vemos a los niños, pues ves precisamente de dónde surgen las ganas. Sí, se ven cuando son pequeñitos. Ya cuando tienen cuando ya tienen como 7, 8 años, sí que se ve que tienen como esa curiosidad de que le gusta el teatro, le gusta jugar a hacer personajes, le gusta como inventarse esas historias, y cuando le cuentas a alguien tan pequeñito que puede tener la oportunidad de contar esas historias que cuenta en casa, pero como para los demás, hay algo que sí que le entra la curiosidad y quieren ir, ¿no? Pero es verdad que hay otros que por desgracia no es así, sino que llaman muchas familias porque es que es muy guapo. Es como, bueno, pero es que no solo porque sea muy guapo puede pertenecer a esto, porque no es eso lo que buscamos que realmente quiera tener una personalidad y pueda aguantar, porque es un trabajo. Aunque nosotros intentamos que sea un juego y tiene que ser un juego de cara a los ojos de ellos, ¿no? Pero al final no deja de ser un trabajo y tiene que estar ahí horas. Claro, yo lo que estás apuntando es muy importante, porque estamos precisamente el querer plantear esta reflexión es porque los niños se incorporan a un trabajo, a una realidad, a un mundo laboral y a un mundo que no es para niñas y para niños. Efectivamente, porque están rodeados de adultos todo el rato, ¿no? Y también son los niños, pero están rodeados de gente adulta, mayor, no están en un parque. Claro. ¿Y cuáles serían las características que tienen el trabajo del menor en el cine y en el audiovisual y en las artes escénicas? Voy también, yo creo que a lo que más se me viene, porque yo al final tampoco estoy en el rodaje, ¿vale? Les acompaño como en el proceso de casting, que ahí también es un aprendizaje y van aprendiendo con ese proceso de casting, que también es un trabajo, pero ya una vez que se incorporan, creo que es súper importante la figura de un coach, porque yo no estoy en el rodaje, pero una madre que viene por primera vez a un rodaje que no tiene ni idea, ese niño que no tiene ni idea, que pueda tener ese... Porque claro, al final el director tiene que estar a muchísimas cosas, no puede estar ahí, ¿no? De la mano de estar cuando toca, ¿no? Pero en las esperas, cuando están esperando, desde que se monta el coche, desde que llega el coche, desde que llega, ¿no? Pues la figura de un coach que acompañe a esa madre para mí es lo más importante, porque la va a guiar, la va a enseñar y va a ver cuál es ese mundo, ¿no? Ya está trabajando, ya ahí empieza la aventura. Pues por alusión, Rubén, ¿en qué consiste el trabajo del coach y por qué es tan importante que haya un coach en un rodaje? Bueno, buenos días y gracias por la invitación y por los asistentes. Yo veo la figura de coach, o a mí me gusta, ser como una especie de intermediario, de ayudante del director o la directora y de los actores, actrices, ¿no? Entonces es una manera de facilitar al actor y a la actriz ese diálogo con los directores o la directora, ¿no? De decir, bueno, luego, ¿de qué me sirve a mí trabajar por mi cuenta con el niño o la niña si luego va a llegar al set y no tiene nada que ver con lo que necesita el director o la directora, ¿no? Entonces, mi papel es ayudarle a que se entiendan, a facilitar el trabajo, a grosso modo, o sea, porque hay muchas más cosas, sobre todo que estén cuidados, acompañados, cuidarles de que estén bien alimentados, a que estén disfrutando la experiencia. O sea, entonces, de alguna manera, es un poco servir de intermediario en el diálogo de dirección e interpretación y luego también cuidar. O
ser una prolongación del padre, de la madre, para acompañarles y que sea una experiencia maravillosa para ellos, para ellas. Que no lo sientan con la responsabilidad de un trabajo, pero que al mismo tiempo sepan que tienen un compromiso con ese proyecto. Entonces no se le puede exigir a un niño como a un adulto que dices, vale, el trabajo ya sabemos lo que es, pero sí que le puedes hacer ver lo que es un compromiso con el proyecto. Y que es un juego, por supuesto, pero un juego muy serio. Entonces, a mí a veces me ha tocado el día antes de empezar el rodaje, cuando he visto a un niño o niña que podía estar confundido con la idea de que era un rodaje, decir, sabes que si no quieres hacer esto, puede hacerlo otro niño, otra niña, no te sientas en la obligación de querer hacerlo, pero si te apetece, adelante, yo te voy a ayudar y nos lo vamos a pasar muy bien. Pero si hay algo donde ves que el niño o la niña no lo tiene claro, que tengas esa oportunidad de decir, no, pues es que igual, ¿sabes? Porque va a ser mejor para la producción también. Porque si empezamos a rodar y al cuarto día dice, no puedo, no quiero, entonces es mejor estar a tiempo y quitarle esa responsabilidad de ella y decir, por lo menos, o sea, siempre pasa, ¿no? Que dicen, no, sí que lo quiero hacer, pero ya has generado con él un vínculo de decir, me has dado tu palabra. Entonces, de alguna manera es lo que él puede entender como un trabajo. Un niño no va a entender las cláusulas de un contrato, para eso están los representantes, pero sí que entiende ese sentimiento de responsabilidad y el sentimiento de dar su palabra con un coach y con el proyecto, ¿no? Entonces, de alguna manera, es un poco todo, es un ayudante de dirección, es como un padre, como un tutor. Sí, en ese momento es velar por él y por ella, ¿no? Y que esté bien y sobre todo para mí, por encima de todo está que se lo pasen bien. Para mí el primer objetivo es nos lo tenemos que pasar bien. Claro, porque lo que estábamos viendo es que la figura del coach se encargaría de dos grandes temas, que sería por un lado la parte artística, colaborar con el director, estar a su servicio para sacarlo mejor del niño, y al mismo tiempo, por otra parte, pues velar de que es una persona vulnerable. O sea, el menor, tenemos que entender, yo creo que eso sí que es un pensamiento en el que todos coincidimos, en el que es una persona vulnerable a la que hay que proteger porque está en un medio que no es su medio, porque es un medio de adulto y que está pues desprotegido si no le acompañamos, ¿no? Entonces, ¿por qué no es obligatorio por ahora que haya una figura del coach siempre que hay un menor en un rodaje? Porque no deja de ser algo que es la buena fe de la profesora. No lo es. No. Igual que el tutor. El tutor es una figura que ya no está aquí porque no podíamos tener a más en el... Yo todas las películas que he hecho con menores, bueno, que sí, que ha sido prácticamente todas, claro. Siempre ha habido un coach, un tutor y... No. El tutor, que es otra figura importante, que el me tutor... parece esencial, sí, evidentemente, que el político que has dicho me parece vital. Y luego hay algo, perdóname que me meta en eso, pero sí que estoy de acuerdo con el que disfruten, pero hay algo también de que nosotros en las películas siempre intentamos es generar la política de no penalizar el error. Hay algo que siempre pasa en los rodajes de, joder, ya se ha equivocado, ¿no? Que pasa siempre, o sea, que si el microfonista metió el micro, que si el foco está fuera de foco, que si el actor se ha equivocado, que si no sé qué. Bueno, los rodajes que son eso, ¿no? Entonces, para nosotros el error es bienvenido, quiero decir que a veces surgen cosas buenas, ¿no? Entonces, el niño ve que porque alguien se equivoca, no sucede nada. A mí me ha pasado con Leo Harley, que rodando los Benetton, había una de los niños, niñas, que se equivocaban constantemente en una frase y le costaba. Una secuencia muy complicada con todo el mundo, ¿no? Y entonces se empezó a agobiar y yo no tenía claro. Y entonces yo dije, que no pasa nada, de verdad, o sea, olvídate, no te preocupes, que está fantástico. Entonces cogí a Leo y dije, equivócate ahora. Me dice, ¿cómo voy a equivocar? Que te equivoques. Y entonces Leo, que muy gracioso, pues se equivocó, ¿no? Y toda la niña se rió. Y el siguiente toma le dije al microfonista, mete el micro, dale el micro a la cabeza a Leo. Y de repente el microfonista, no le voy a dar, ¿qué eres?
¡pum! Y le digo en el micro a Leo y la niña se rió. Y luego, no creo que la sensación fue de relajación y quizás relajada, pues mira, salió bien, ¿no? Pero un ejemplo. Claro, porque hay una parte emocional en todo el proceso importantísima. Entonces, ¿cómo se enfrenta? Porque es una barbaridad estar rodando una película para una niña, un niño menor de edad, ¿no? Para un adulto, ¿eh? Claro, bueno, o sea, y para un adulto también, si para un adulto lo es, ¿no? Pues para alguien, para una niña o un niño es brutal, ¿no? Entonces, también el coach hace ese acompañamiento emocional, que es muy, muy importante. Porque si está en un proyecto de tiempo, un rodaje, una película de mes y medio, 2 meses, pasan muchas cosas que tiene que manejar durante ese tiempo. Pues relacionarse con gente que te gusta, con gente que no te gusta. Cuando son grupos de proyectos en los que hay un grupo de menores, cómo se relacionan también entre ellos, ¿no? Cómo surgen, porque claro, los adultos sabemos que tenemos que estar, que tienes que pagar el piso, etcétera. Entonces dices, tenemos que llevarnos bien, ¿no? Pero el niño no. Sí, intentar evitar la competencia, eso es importantísimo. Entonces surjan competencias dentro de los rodajes, eso yo creo que es importantísimo. Y a veces, desgraciadamente, surgen fuera de donde son los niños, son los padres y madres, a veces, otras veces no, como con Y Anastasia, ¿cómo gestionas tú esa parte emocional de estar en proyectos tan relevantes y luego volver al cole, hacer ese cambio entre la rutina del colegio y los rodajes? Pues por supuesto que siempre con la ayuda de Jenny y de la familia, los profes en el cole. Cuando tengo un rodaje, por ejemplo, que es, digamos, en octubre y tengo que asistir al INSTI, los profes siempre suelen ayudar. Tenemos un examen, te mandan los deberes para que puedas estudiar, pero sí que es verdad que hay niños a los que les cuesta, porque luego en los rodajes también piden mucho las notas, porque si un niño tiene unas notas un poco bajas y encima va a tener que rodar, pues van a bajar. Y también veo bastante importante que haya un profe que esté siempre con el niño para que pueda ayudar, porque a lo mejor no le ha dado tiempo a hacer los deberes, y siempre así puede haber como un apoyo. Y aparte también sería un apoyo emocional también de los coaches, y aparte internacionalmente, cuando no es posible asistir al INSTI, he terminado antes el rodaje, pues me da tiempo ir al INSTI y estudio tal y tal, pues cuesta un poquito más, pero todo con mucha organización. ¿Y qué has visto cuando has estado rodando fuera de España? ¿Qué prácticas han tenido que son importantes que nos cuentes para que podamos implementarlas aquí ahora en España? Pues yo he visto varios cambios. Es verdad que aquí en España el equipo suele tratar muy bien a los niños, siempre hay mucha organización, pero de forma internacional son un poquito más estrictos, porque aquí nos hacemos ya, en vez de un equipo es como una familia, siempre suele haber muy buen rollo, pero internacionalmente son muy estrictos, siempre tienes que estar a tiempo, les cuesta un poco socializar, diría, que eres amigo del actor. También hay, por ejemplo, ya te preparan los guiones, tú llegas, tienes tu propio camerino, tienes el catering, que se lo cuidan mucho, y a los niños todavía más, porque saben que es un tema bastante delicado. Un niño que está rodado internacionalmente, que puede que en ese momento no esté con su familia, que esté nervioso porque a lo mejor no le ha dado tiempo a repasarse algo, y siente como esa presión. Pues siempre hay una persona que dice, no pasa nada, yo voy a estar contigo, te voy a ayudar en toda la fase de todo el proyecto, y eso. ¿Has tenido siempre coach fuera de España? He tenido coach, pero ha habido veces en los que no. Es verdad que cambia la cosa porque ya te tienes que organizar tú, pero siempre que tengo la oportunidad yo pido a Jenny que si se puede tener un coach en set, porque ayuda mucho. ¿Y tutores? Es decir, el tutor es la figura que ayuda en los exámenes, con los estudios. Sí, he tenido, cuando por ejemplo estábamos rodando en los Mirror, había una tutora porque éramos muchos niños y necesitábamos ayuda, porque uno estaba en bachillerato y estaba perdiéndose las clases, otro estaba en el instituto, otro en primaria, y ayudan mucho porque dicen, mira,
te planean todo el rodaje y dicen, en ese momento tenemos un huequecito y te dicen, tienes tus deberes hechos, si no te ayudo, si estás muy cansada, descansa y lo hacemos en otro momento. Nunca te meten presión. Qué importante, ¿no? Es la Es muy seguridad. importante porque hay niños, niñas que están empezando justo ahora y claro, no saben de este tema, los padres tampoco, que llegan al rodaje, están muy poco informados porque no se da voz a este tema. Claro, es lo que hablábamos, porque cuando hablamos de menores de edad también hablamos de desinformación, porque muchos están empezando en los proyectos. Entonces, esta desinformación, Iñaki, ¿cómo se vive cuando te llega y te vas al primer rodaje y te tienes que adaptar a eso? Fíjate, claro, en mi caso, claro, yo vengo de un mundo totalmente ajeno a todo este sector. Y cuando tu hija te empieza a decir que quiere dedicarse, bueno, más que dedicarse, quiere tener esa inquietud, tú lo notas como una inquietud de acceder a un mundo tan distinto, por ejemplo, a mí, que tú lo ves desde fuera como padre, pues no con miedo, sino con esa precaución de un sector que lo conocéis mejor que yo, que es inseguro, que tiene precariedad, eso lo visualizas ya como padre desde la formación que tú ya tienes. Pero lo importante es que cuando tu hija te dice que quiere acceder a esto, como padre lo veas como un apoyo a una inquietud que ella tiene. Mi hija no es que sea inquietud, es ansia vital. Y esa ansia vital, yo creo que los padres que están aquí lo sienten en sus hijos. Y eso, apoyar esa ansia vital, pues hace que el chico que quiera dedicarse a esto necesite el apoyo del padre, lo tenga y que el padre sepa una cosa muy importante, que el protagonista de esta historia no es el padre. El protagonista es el chico que quiere acceder a esto. Lo digo porque, claro, no sé si lo ha comentado antes Joaquín, hay veces que cuando tú accedes a un rodaje desde la desinformación, tú parece, primero, quieres proteger a tu hijo, y eso está muy bien, y lo protegemos. Pero a veces te sube el ego de decir, fíjate tú lo que está haciendo. Tú no eres eso. Si tú trabajas como oficinista, trabajas como no sé qué, pues tú eres lo que eres. El padre que va a acompañar al protagonista de la historia. Y si eso no lo visualiza el padre, pues se confunde al hijo. Y si confunde al hijo, pues te va a parar hijo. Como padre lo que tienes que hacer, creo, ya no en el rodaje, sino antes, yo creo es primero apoyarle, que apoye esa situación, que esa inquietud la tenga, que se forme, porque es importantísimo en este sector que los chicos se formen, porque no vienen de la nada. Pues tendrán su talento, tendrán sus cosas, tendrán sus inquietudes, pero hay que formarse, como cualquier otro sector. Y también que luego, cuando esté formándose o esté haciendo proyectos o no esté haciendo proyectos, que vea que lo importante no es llegar al camino final de estoy haciendo una peli, sino el proyecto de estoy aprendiendo no solamente a ser actor, a dedicarse a esto, sino a formarme como persona. Porque la interpretación para los chicos es un juego al principio, pero también es un elemento que con su edad tiene que servir para formarle cómo se van a desarrollar como personas. Porque el mundo de la interpretación genera muchas cosas. Genera desde fuera, pues que si el famoseo, que si no sé qué, que si patatín, que si las redes. Pero lo importante no es eso. Lo importante es que el chico vaya aprendiendo. Y cuando en un momento dado llegue o no llegue, si es que realmente tú como padre pues puedes pensar, pues vale, que llegue, pero lo importante no es que llegue. Lo importante es que vaya aprendiendo, vaya disfrutando, vaya generándose como persona mejor, generar las frustraciones, porque las frustraciones es un mundo que está aquí. Y eso, pues, si como padre tú no le apoyas en que pues, hoy te cogen o no te cogen, pero lo importante no es que te cojan o que no te cojan, sino que disfrutes, que vayas aprendiendo de lo que estás haciendo, que luego a lo mejor no te llega con 13 años, pero a lo mejor luego llegas con 20 y te han cogido. ¿Por qué? Porque, bueno, que la vida de este sector es esto. Y que, también importante, que se apoyen a gente que conoce, porque
nosotros los padres no conocemos nada. Coach, formadores, directores con sensibilidad. Estaba esperando algo así, como pensamos. Y que se apoyen en esa gente. Directores de casting que visualizan esa sensación de que el menor tiene que estar protegido, y esto es un ejemplo, que se apoyen en esa gente. Que tú como padre estés en ese segundo plano, que cuando te toque ir, pues vayas, pero no a decir, pues tengo que hacer o no hacer, sino que la gente que sabe y que tú veas que sabe, protegiendo a tu hijo, lógicamente, te formes, te apoyes en ellos, y te va a servir muchísimo. Y una cosa, cuando vayáis dejarles trabajar, no te metas allí en el combo a ver si puedes ver más. Eso también. Pero bueno, que sobre todo yo creo que lo esencial para proteger al chico es que el chico desarrolle, que se forme, que tú apoyes esa inquietud y que al final él llegará donde tenga que llegar. Pero si no llega, no pasa nada, está aprendiendo. Nada más es lo que yo veo directamente de este sector. Entonces, más o menos hemos sacado los temas más relevantes en torno a la niña y al niño actor, al menor de edad. Y con todo esto, Inés, como tu experiencia como gestora cultural, ¿crees que sería interesante establecer unos protocolos, un protocolo, unas buenas prácticas para que no dependiera de la buena fe de la productora, de que tenga más medios o menos medios, de que haya trabajado más con menores o menos, de que esté más informado o menos informado? Porque yo creo que muchas veces, vamos, es lo que vemos, ¿no? Continuamente, que no es por mala fe, sino es por desinformación, ¿no? Todos tenemos una primera vez en la que tenemos que trabajar con menores de edad. Entonces sería bueno establecer unos protocolos para el trabajo con el menor, con una serie de puntos, desde el casting hasta el rodaje, pasando por todas las fases, ¿no? Bueno, creo que es fundamental, ¿no? Creo que estamos todos un poco en eso también, ¿no? Como intentando llevar el foco de la industria también un poco hacia los cuidados. Es verdad lo que decía Jenny, es un trabajo, esto no lo podemos olvidar, el cine cuesta mucho dinero cada minuto que pasa, ¿no? Pero no podemos olvidar en general, creo que en todos los departamentos, pero hay algunas situaciones que son especialmente sensibles en un set, que tienen que ver con los menores, con el trabajo con personas con discapacidad, con todas las escenas de intimidad, ¿no? Que ya de un tiempo a esta parte estamos intentando poner el foco ahí para que haya especial cuidado, y sobre todo eso que dices tú, que muchas veces no es que haya una mala intención ni ganas de no cuidar, ¿no? Sino que al final en los rodajes pasa todo muy deprisa, hay un montón de situaciones que se pueden complicar de un minuto para otro, ¿no? Entonces está bien que existan estas figuras, los coaches, los coordinadores de intimidad, los coordinadores de acceso que se encargan de la relación con personas con discapacidad, que están ayudando al director y a la producción a poner el foco ahí, ¿no? Y a decir, oye, voy a hacer un paragüitas aquí para un poco sostener la vulnerabilidad que se puede dar con estos colectivos, ¿no? Entonces, todo lo que sea generar protocolos que además estén consensuados, ¿no? Primero que vengan desde dentro de la industria, que no sea alguien de fuera que dice, yo creo que aquí no, vosotros y vosotras sois los que mejores sabéis y podéis detectar qué cosas hay que prevenir y hay que poner especial foco, ¿no? Entonces, protocolos que vengan desde dentro de la industria y que luego nosotros, en el caso de la Academia de Cine, que somos una asociación de profesionales, podamos un poco impulsar y lanzar a la industria y decir, oye, vamos a pararnos un momento, ¿no? Y vamos a reflexionar sobre, claro, si tú como director o directora o como producción decides poner en marcha un proyecto en el que hay menores, personas con discapacidad o secuencias sensibles, también tienes que asumir que vas a tener que adaptar el ritmo de la producción a eso, ¿no? Entiendo que la adaptación tiene que ser por las dos partes, ¿no? Las familias, los peques tienen que entender que están en un entorno profesional y ese acuerdo, ¿no?, que hablábamos antes de me comprometo a que en la medida de mis posibilidades no voy a ralentizar esto que es tan importante que estáis haciendo, pero a la vez también la producción tiene que entender que tiene que adaptar sus ritmos a que ha decidido incorporar en el rodaje estas situaciones que generan esta vulnerabilidad, ¿no? O sea que yo creo que es fundamental que existan esos protocolos y que todos los asumamos y dediquemos un ratito antes del rodaje a pensar qué es lo que podemos hacer para sostener eso. Sí, desde antes, ¿no? Desde la fase de diseño de producción. Y yo ahora lanzo la pregunta bomba. ¿Qué añadiríamos en este protocolo? ¿Qué añadiríais vosotros? ¿Qué carencias encontráis?
o qué cosas positivas habéis encontrado en vuestros proyectos que añadiríais a este protocolo. Bueno, a mí es que como me ha sorprendido tanto que no es obligatorio tener coach, por siempre lo he tenido, ni un tutor, bueno, evidentemente empezar por ahí, ¿no? Que apoyo todo lo que Rubén ha dicho, y lo vienes también, bueno, lo que habéis dicho todas, que eso es fundamental. A mí, Ana, que está aquí, estuvo en el Casoplón y me ayudó muchísimo, y no es tanto, es un poco lo que dice Rubén, no es tanto que los coaches trabajen su visión de la película por un lado, sino que sientan un espacio seguro en quien apoyarse, ¿no? Porque es verdad que al final un rodaje es un volumen de trabajo importante, sobre todo para los directores y directoras, pero tener una mano amiga en la que yo evidentemente siempre trabajo con coach, intento contarles qué es lo que necesito de cada uno de los niños, cuál es el rol que va a ocupar y qué necesito más que eso. Y a veces, yo es que vuelvo otra vez a las expectativas, ¿no? El intentar no... Porque las frustraciones son muy peligrosas, es decir, las directoras de casting se frustran porque no consiguen lo que tal, el director se frustra, el niño se frustra, todo el mundo se frustra, ¿no? Entonces, yo creo que hay algo que, evidentemente, que hay que generar protocolos y hay que, como me ha sorprendido tanto, hay que, digamos, formalizar esto, ¿no? Y de alguna manera que sea obligatorio, pero luego hay mucho de educación de uno mismo, de los niños, de los padres, de las madres y de los profesionales que están en torno. A mí me ha pasado en algún rodaje que no estoy orgulloso de ello, pero he tenido que echar a algún miembro del equipo porque los gritos eran constantes, las palabrotas, no sé qué, y lo hubiese hecho igual si no hubiese habido niños, ¿no? Pero me parece que hay algo individual también de responsabilidad educacional, ¿no? que tenemos que a lo mejor con esos protocolos podemos llegar ahí también, ¿no? Iñaki, ¿tú qué incorporarías? Que posibilitarais, pero a lo mejor no solamente la responsabilidad de la dirección de casting, sino de todo el sector de la industria, que se visualice ante el mundo educativo, que esto no es un juego, no es un entretenimiento, no es una cuestión simplemente de que los críos vayan a salir peores estudiantes, porque ahí tenemos a Anastasia que está, 5 idiomas, notas estupendas, en el caso de mi hija igual, pero sobre todo transmitir al mundo de la educación que esto es formar personas y esto es un elemento que desarrolla, lo que decía yo antes. Y a lo mejor, desde dirección de casting, transmitir esa seguridad al mundo docente, de que, pero claro, es que no es dirección de casting, es toda la industria, transmitir a profesores, a institutos, que esto no... Esto no es... Porque no siempre es entretenimiento y esto es perder el tiempo, o que los padres quieren ganar dinero con los hijos, que ese es otro sector que también existe, es decir, que hay visiones de los profesores que estás explotando a tu hijo. Porque no siempre habéis tenido o se tiene, ¿no?, apoyo desde los institutos y colegios, ¿no? En general sí, pero ha habido casos en los que, han visto esto como, claro, luego llegaba tu hija y le callaba la boca porque además de estar trabajando, sacaba unas notazas de narices y el profesor se quedaba así, mundo envidias, mundo otro, pero que, como decía, de introducir en el protocolo, pues algo que una a la industria con que es un mundo seguro, que vais a hacer que sea un mundo seguro para los menores, que lo estáis haciendo entre todos, pero que al mismo tiempo la educación vea que esto no es una cosa de aprovechamiento, es un desarrollo cultural. El desarrollo cultural, no sé exactamente qué es lo que prefiere la educación, es que tendría que ser así. Nosotros en proyectos estaba la figura del tutor, además del coach, que es el enlace con el centro educativo, que es muy relevante. Pues eso, en mi experiencia, de todos los proyectos que ha intervenido mi hija, ha habido tutor en el resto no. Claro, el tema es verdad que en ese proyecto, invisible, pues ahí eran todos directamente casi niños, entonces claro, había
claro, en la misma edad y tal, pero era más fácil, es verdad que cuando tú tienes un proyecto, tienes solamente 3 o 4 niños o 2 niños, pues dices, me voy a gastar producción, un coste añadido, un profesor para apoyar a estos 2. Es un mundo de dinero también y eso es algo muy interesante porque en la familia Benetton teníamos un tutor, una tutora, aparte del coach, y yo hice esta pregunta también, digo, ¿esta tutora está en contacto con el instituto de cada uno de tal? Y eso no sucedió, y me parece que es importantísimo. Pero tú puente, ¿no? Digamos. Claro, tú lo hacías y me parece genial, pero tú lo hacías en parte también porque, claro, tienes 5 o 6 hijos. Sí, bueno, si tú tienes una película, a lo mejor tú, director, lo quieres hacer, pero producción te dices, bueno, que tengo a un niño. Bueno, ¿qué me voy a poner? ¿Un profesor particular al niño para que estudie? Pues hombre, que lo haga. Bueno, también depende del volumen de trabajo que tiene el niño, del número de... Bueno, un secundario no le vale. Tú le pones productor, solamente un secundario no le vale. Tú le pones a un tutor para que esté, pues a lo mejor es complicado. Pero apoyarlo... Yo no estoy acostumbrada. Tengo un niño fijo en una serie diaria y tenemos un profe, pero no es obligatorio, fue algo que tuvimos que poner sobre la mesa entre todos. También es verdad que no es obligatorio, pero gracias a la Comunidad de Madrid que también lo suelta, ¿no? Como que lo nombra mucho y, oye, este niño está en una diaria, ¿verdad? Todos los días, ¿qué pasa con el colegio? ¿No? Pero es verdad, y quiero puntualizar que se tiene muy buena fe y tenemos muy buenas ganas de hacer esto, pero es verdad que a veces los coles no nos lo ponen nada fácil, porque son ellos los que no. Yo le paso a la madre esto y es como, pero si tenemos un profesor que es legal y tenemos un profesor, ¿no? Yo creo que eso deberíamos como de, a ver, que se pueda unir, ¿no? El centro escolar con el tutor que le ponga la producción y que realmente, porque los padres también se sienten perdidos ahí, porque es como qué material está dando realmente, pero luego tengo que pasar solo. Sí, no pasa nada, se puede hacer fluido, pero que también es importante lo que dice Iñaki, porque yo lo he vivido y sí que tengo muy buenas respuestas con las productoras, pero es verdad que a veces me está costando más con los centros. Claro, porque si no tenemos que estar como pidiendo, ¿no? Claro. Esa sensación de pedirte, de quejarte, ¿no? Como representante que dices, es que no tomen represalias porque estoy pidiendo un coach, pidiendo un tutor, pidiendo que a lo mejor se le tenga en cuenta en la ruta al volver, ¿no? Que es... Sí, en general sí hay muy buena predisposición a cuidar al menor, pero como dice Joaquín, también pasan muchas cosas, van rápido, ¿no? Sucede de todo ahí y entonces a veces no tienen en la cabeza de que tienen un niño ahí y la gente quiere acabar cuanto antes porque ha sido un día súper duro y cuando hacen las horas van a hacer las llevadas de los actores a su casa, ¿no? Pues se olvida de que es un niño y a lo mejor lo pone el último. Pues esas cosas, esos detalles de, oye, pues si está recogido en un protocolo sería mucho más fácil para todos, porque a lo mejor es la primera vez que trabaja con un niño y no toma eso en cuenta porque se quiere ir a su casa porque también está trabajando evidentemente, porque trabajan muchas horas los que están por detrás, ¿no? Pero si viene recogido como, pues oye, al niño que se lleve el primero a casa, ¿no? Porque no rime igual que un adulto y después esto tiene que, a lo mejor, llega a su casa y tiene que estudiar también. Y es que eso, está reventado. Eso fíjate que Leo Harlem siempre lo repite, es que los niños trabajan el doble que los adultos, o sea, hacen el trabajo del adulto en un rodaje, pero es que además cuando el actor adulto se va a descansar porque hay un cambio de plano, un cambio de toma, una iluminación, el niño se va con, en mi caso, he tenido esa suerte, que en Bowfinger siempre lo hacen y bueno, las productoras lo hemos exigido siempre, es pues acaba la toma y se va a estudiar. Entonces, como este niño está 12 horas trabajando, pues luego se va a casa, como bien dices, y a lo mejor tiene que estudiar. Entonces, claro, es un ejercicio de una dedicación plena, vamos. Bueno, y además que lo estaba hablando con él, que la adrenalina de los actores, de la exigencia que tienen, que están durante muchas horas como con esa adrenalina, ¿no?
con esa tensión. Y a mí me pasa rodando. Emocionalmente están muy arriba. Es que igual pasan 3-4 horas desde que has terminado el rodaje hasta que puedes dormir, hasta que puedes calmarte, hasta que, porque estás, lo he hecho bien, esta toma lo he hecho bien, esta no, tal, no sé qué. Yo en mi caso, tenía que haber hecho esta toma de esto, tal. Y claro, un niño, es que yo me imagino, yo no sé tú cómo lo haces, pero sí, que cuando no puede ser. Pero es que es eso, es lo que te comentabas antes. Los centros a veces, porque yo creo que en vuestro sector ya sí se está bien, pero en los centros... Cuesta mucho. Pero cuesta, porque algunos todavía, profesores dedicados a otras cosas, pues que te digan prácticamente que tus padres te están explotando, ¿no? O que te lancen esa idea. Pues cuesta como entender que hay niños actores que es una profesión para ellos también, que están trabajando y que es una libre decisión de ellos, porque Anastasia va a olvidarse, ¿no? Le quitan esto y se mueren, porque son ellos los primeros que quieren estar ahí, vosotros lo hacéis por ellos, ¿no? Y además es que están trabajando doblemente. Los padres aquí, tengo padres que se recorren toda España para hacer un casting, para hacer el rodaje, pero por el niño, ¿no? La niña no quieren hacer eso, entonces es verdad que sí, este esfuerzo que se está haciendo también desde las familias, luego hacemos un esfuerzo todos ahí desde el set, desde el vídeo de casting hasta el conductor, hasta cuando llega hasta en catering, porque en catering pasa mucho también alergias o cuando si son los últimos que tienen esa... No, pero mira, es un protocolo que ya se ha creado y claro. ya existe, es decir, y ahora se protege, ¿no? Sí. El celíacos, No, en mi caso, mi hija es celíaca, tiene muchas alergias y sí se ha cuidado mucho en todos los proyectos. Es decir, que yo creo que sí que vuestro sector sí que está... vamos avanzando poquito a poco. Vais bien, vais muy bien. Yo creo que todo el mundo tiene muy buena fe, que siempre se lo digo, lo hablo con Alicia, es como para nada, o sea, de siempre, desde que me llaman un directora de casting, que hay un niño, es como siempre hay una predisposición a un cuidado, ¿no? Pero es verdad que cada uno está a 1000 cosas, entonces, pues si tenemos a mano todos pues un protocolo de, bueno, como tienen cole hasta las 5, pues el casting va a ser por la tarde, o la prueba vestuario va a ser por la tarde, ¿no? No vamos a arrancarle de ahí porque luego ya vamos a sacarle del cole durante el rodaje. Pues esas son como detalles que yo creo que va a ayudar a todo el mundo, porque si el niño va a estar bien, la familia va a estar bien, evidentemente el director va a estar bien. Totalmente. Y es una cadena tan grande que somos tantísimos que sí, hay una cosa que cada uno hacemos esto, ¿no? De lo que nos toca en cada sitio. Vamos, yo creo que podemos crear un maravilloso ambiente, mejor todavía, ¿no? Sí. ¿Y tú qué añadirías, Anastasia, en esta carta de los Reyes Magos? Yo creo que para mí es muy importante que el colegio esté al tanto de lo que el niño está haciendo y que siempre haya como un cierto apoyo emocional y también en el tema de los estudios, porque ahora en día hay profes que llevan años y años en un colegio dando clases y claro, no saben redes sociales, que la gente está todo el rato con el móvil, que necesitan también ayuda emocional y todo, y para los rodajes dicen que está rodando, seguro que es algo así, una tontería, pero para un niño conocer el casting es todo un mundo, es algo que le trae emoción, cariño, todo, y los profes no suelen respetarlo mucho, pero sí que hay casos en los que siempre suelen apoyar, pero yo creo que eso se le debería de dar más voz. Y también, personalmente, a mí me gustaría mucho que hubiese una persona en el set del rodaje o un coach a quien podamos contarle todo. Mira, he tenido un problema en el colegio, me gustaría que me ayudases, no sé, se están riendo de mí y que estén al tanto de lo que está pasando en la vida del niño, también personal, familiar, a lo mejor estoy teniendo problemas y necesito ayuda porque no sé qué hacer, porque si no luego todo ese estrés puede llegar a afectar al rodaje y al equipo. Fantástico. Totalmente, vamos, yo creo que estamos todos totalmente de acuerdo, porque es que no puedes separar lo que te está pasando, no tenéis herramientas como para separar lo que te está pasando con lo que tenéis que sacar adelante esa mañana, ¿no? Yo sí que quiero añadir también una cosa de la conciencia de responsabilidad como equipo cuando hay menores,
de no malcriarlos, porque hay un punto donde queremos que el niño esté bien durante 2 o 3 meses que dura el proyecto, y entonces recurrimos a los regalos, a dejar de hacer de todo, a decir que es maravilloso y estupendo, y ponerlo ahí, subirle el ego, pero claro, luego acaba ese proceso y tiene que volver a su vida normal y deja de encontrar que todo el mundo le alaba, de sentirse tan especial, ¿no? Entonces, creo que también como equipo hay una necesidad de ver que ahí hay una persona con una vida y que no puede acabar el proyecto y devolverlo a la vida normal, y lo hemos vapuleado en una isla donde hemos hecho sentir maravilloso y estupendo y tal, y luego estamos de alguna manera creando pequeños monstruos, ¿no? Donde van a sufrir. Entonces, ver a los niños no como me interesa que esté bien el proyecto para un resultado en mi peli o en mi serie y tal, pero no, hay que ver que ese niño dentro de 6 meses o esa niña, ¿cómo estará? Entonces, creo que sí que tiene que haber siempre, yo como coach intento tener siempre la alarma de educarles, ¿no? Por ejemplo, un rodaje donde había un niño que tenía una relación con el abuelo, y el abuelo, el actor, todos los días le daba 1 euro. Y yo le dije, Alejandro, ¿sabes qué? Aunque esto no tenemos que hacerlo por el euro que te da el compañero con toda la buena intención, y ahí me dijo, esto está mal, pero bueno, es mi nieto y a los nietos se les malcría. Claro, es que no es mi nieto, es el niño que viene a trabajar. Pero yo sí que de repente me llevé al niño y le dije, esto no podemos confundirnos de que tengamos que venir aquí porque luego me va a dar 1 euro el compañero. Y el niño lo entendió. O sea, de alguna manera tenemos que tener la conciencia nosotros como adultos, que son niños y niñas que están en un proceso de no los podemos maleducar, ¿no? Y tiene que haber esa conciencia de cuidarles porque acabará el proyecto y volverán a su vida y no pueden sentirse perdidos, y eso creo que bueno, es interesante. A veces la exigencia es parte del cuidado. Quiero decir, la responsabilidad está en una época formativa que lo que hagan en ese momento les va a marcar como adultos. Antes lo has comentado tú, ¿no? Entonces, la responsabilidad de lo que están haciendo, la exigencia desde un lugar sano, quiero decir, eso es cuidarles también, ¿no? Como dices tú, darles regalos. Y Anastasia ha dicho una cosa que me parece interesantísima, y es el que decía antes, el conocer el entorno. Es que es importantísimo saber qué le pasa a uno. O sea, que si yo tengo un problema personal y llego al rodaje, a mí se me nota. Yo soy muy para afuera, tú me conoces bien. Entonces, a mí se me nota. En los niños, los menores, me parece importantísimo cuál es la situación que tienen en casa. Es vital. Si en el colegio son blanco de bullying por envidias, normalmente. Entonces, todo eso hay que empatizar mucho y hay que conocerlo. A mí me encanta hablar con ellos y les pregunto cosas fuera de lo que es el rodaje, porque es importante saberlo. Entonces, me parece muy interesante lo que ha dicho Anastasia de tener a alguien donde puedas saberte, que normalmente a veces la directora y el director, por desgracia, no son, porque están hablando de 1000 cosas y no tienes tanto tiempo. Hay que esforzarse en tener tiempo, pero a veces no podemos. Vamos a pasar ahora al turno de preguntas, pero Inés, antes, haz tú también tu aportación a la carta de los Reyes Magos. No, es que estaba pensando que me ha parecido fundamental lo que ha dicho Anastasia de esta figura de sostén emocional, y también lo que decía Rubén, que tiene que ver no solo en el corto plazo, sino en el largo también. O sea, no podemos olvidar que la profesión de actor-actriz es una profesión donde hay mucha vulnerabilidad, porque te enfrentas a muchos noes, porque de repente estás arriba, de repente estás abajo. O sea, le cuesta mucho a los adultos muchas veces gestionar eso, ¿no? Los momentos altos y los bajos, ¿no? Pues cuando encima eres menor, mucho más complicado. Entonces, está bien que pongamos el foco en ese momento del trabajo, en lo que está ocurriendo, pero ¿qué pasa en el largo plazo, ¿no? ¿Qué está pasando cuando se va del set? O sea, que luego hay una responsabilidad también hay en las familias muy complicada de gestionar. ¿Y cuál sería esa figura, ¿no? Que estaría haciendo ese sostén emocional en el corto y en el largo plazo? Pues igual es una parte en la que tenemos que empezar también a investigar, ¿no? Cómo se podría también desde la industria no generar ese juguete roto, no decir ahora sí y mañana ya no estás y me olvido de ti, o ya estás fuera de la industria, pues allá tú, ¿no? Sino que seamos capaces de sostener en el largo plazo, ¿no? O sea, a mí me ha dejado sí, eso lo hablábamos el otro día, ¿verdad, Rubén?
esa figura de si además de coach, tutor, en algunos, sobre todo en proyectos en los que emocionalmente hay mucha intensidad, porque claro, hay proyectos en los que son más ligeros emocionalmente y proyectos en los que son de una intensidad que cómo sales luego de ahí, ¿no? Sí, y bueno, luego también de cara a la promoción del proyecto, ¿no? También hay una exposición de los niños y las niñas que igual habría que tener un poquito también de alerta, de decir, vamos a controlar esto, no podemos ponerles ahí con una exposición y tal, y luego acabar en la exposición. No, o sea, hay que tener también un poquito de atención ahí para cuidarles, porque ellos no saben gestionar. Sí, porque en el rodaje están más o menos, o en el espectáculo, están más o menos protegidos por todo esto que estamos diciendo, ¿no? Bueno, vamos a pasar a que eso que decís es responsabilidad nuestra, ¿eh? El juguete roto luego, cuando llega el chico a casa, y eso sí que es responsabilidad de los padres, y eso es importantísimo que nosotros también tengamos muy en cuenta, porque claro, por eso decía que lo importante de esto no es solamente que haga un proyecto, sino que se forme como persona. Y cuando sale, como decía Rubén, nosotros se llega a casa y va a tener que seguir con su rutina. Y esa rutina tiene que ser la normal y no pasa nada. Es decir, tú has estado aquí trabajando, pero a la hora estás pues, siguiendo con tu vida normal y el resto está mucho más profesionalizado, pero el chico tiene todavía otro tipo de situaciones. Y eso sí que es responsabilidad propia de los padres. Los padres tenemos esa Yo creo que es responsabilidad de todos. Sí, pero porque lo que no podemos hacer como adultos es romper el juguete nosotros. Ya, sí, pero eso es muy complicado. Ya, pero que haya una alerta de decir, bueno, que seamos conscientes de que no podemos malcriar a este niño durante 8 semanas para que nos... No, eso está claro, pero es que hay una cosa que Inés ha apuntado y me parece muy interesante, y es qué pasa después. Yo no hablo en la promoción, digo en el futuro de un niño o una niña. Estoy con Iñaki que hay una responsabilidad en los padres importantísima, porque no va a haber, y tenemos que ser realistas, el proyecto termina, y no va a haber nadie de ese proyecto que piense que con 18 años Anastasia está haciendo otra cosa. No, es que hay un entorno suyo. Yo antes he citado a mi madre, la quiero citar porque estoy muy orgulloso no es muy hace muchos años, pero que estoy muy orgulloso porque ahora soy consciente de cosas que hizo, y África lo sabe, y es que con los 2 niños de farmacia guardia, estoy hablando de los años 90, que no es ahora, en el contrato les obligó a poner, ella productora ejecutiva, les obligó a tener una cosa, no podían tocar el dinero hasta que fuesen menores, ni ellos ni los padres, algo que ahora es impensable, y les obligaba a que si no aprobaban no iban a rodar, algo que seguramente era un órdago, porque tenía que haber rodado sin ese suspendido, pero a día de hoy, pues uno de ellos estudió, no sé si arquitectura o no sé qué fue lo que Julián estudió, y ahora tiene un mundo fuera de la interpretación, una carrera, una profesión. Es que nadie sabe si Anastasia, que es una actriz increíble, acaba siendo intérprete en la ONU, no lo sabemos, o a lo mejor acaba siendo directora. Quiero decir, el mundo la vida es muy larga y eso hay algo interno que hay que proteger. Has mencionado otro melón interesante, que es que las notas antes las pedían en la Comunidad de Madrid para poder firmar un contrato, pero ya no se piden. Bueno, pues eso es algo que ya no. Por ejemplo, yo como director, con los adultos también lo hago, a mí me gusta mucho usar referencias a la hora de comunicar con los actores. Y es que a lo mejor le dije a un actor, como el rey Arturo cuando se baja la carcasa, cuando se baja el casco para ir a una batalla, por ejemplo, o doy referencias de Peter Pan. Si es un niño que en su entorno familiar no se fomenta la lectura, el teatro, el cine, la música, o sea, la cultura, la educación, si eso no existe, yo me la juego aquí, lo garantizo que ese niño no tendrá una carrera en esta profesión. Y difícilmente en otras, pero en esta especialmente, si no hay un niño que se fomenta la cultura. Perdón, tenemos que cortarlo. Rafa nos va a matar. Pasamos ya al turno de preguntas. Levantáis la mano y Rafa os acerca el micro. Nos gustaría escucharos, sobre todo también a las niñas y niños. Muy bien. Es que cuando los niños no son como famosos,
Luego, ¿cómo gestionan el tema de la fama y a la vez pues los estudios o la vida social, o sea, quedar con los amigos? En general, ir a la calle y que todo el mundo te esté pidiendo fotos, o bueno, no todo el mundo, pero ser muy conocido, por así decirlo. Puede ser a veces un poquito difícil de gestionar porque al ser niño todavía estás creciendo, estás conociendo a gente nueva, pero siempre que ese sea el caso de algún niño, que tengas el apoyo de tus padres, que por ejemplo vas por la calle y a lo mejor de la nada te aparece un grupo y se empieza a reír de ti porque eres actriz o tienes redes sociales, porque eso también puede pasar. No siempre es un, ay, te conozco, me puedo hacer una foto contigo, me gusta tal y tal cosa de ti. Puede ser también acoso de que yo y mi hermana, que estábamos grabando TikToks una vez, vinieron un grupo de chicos y nos empezaron a apedrear. O sea, cogieron piedras y nos empezaron a tirarlas. Tuvo que venir nuestro padre, llamamos a la policía y no hicieron nada, pero puede ser difícil y hay que saber gestionarlo, la verdad. Es que no sabía cómo explicarlo. Gracias. Bueno, habéis dicho que el coach no es obligatorio, aunque a alguien me haya sorprendido. ¿Y cómo se gestiona ese enlace cuando además el entorno no es tan sensible, sensibilizado como en el caso de Amazon, ¿no? O sea, ¿cómo gestiona el niño ese enlace con el equipo cuando tiene algún problema, alguna inseguridad, cuando hay algún imprevisto que de repente a lo mejor, no sé, que le bloquea y le impide seguir adelante? ¿Cómo se gestiona eso? Y luego, por otro lado, ¿cuánto de obligatorio, recomendable o todo lo contrario es que las familias estén en los rodajes? No sé si depende de la edad, si la duración del rodaje. Yo creo que con respecto a las familias, es obligatorio que esté en el, o sea, un tutor legal, padre, madre, hermana, tío, tía, quien quiera poner. Es totalmente obligatorio que asista al rodaje con el menor. Ahora, no es obligatorio que esté metido en el set con el director. Eso no es obligatorio. Prefiero estar presente allí durante los papeles, yo que sea. Siempre. Sí. Es obligatorio. El menor no puede trabajar si no está, si no está acompañado. Y si es un espacio seguro el rodaje, que debe serlo, que debería serlo, no es sano que las madres y los padres estén en el set, porque entonces están más actuando para el padre o la madre que centrados en... Sí, porque el trabajo lo está haciendo el menor, no los padres. Exactamente, lo que ha dicho antes Iñaki, ¿no? Claro, el espacio de trabajo no es de la madre, sino de la actriz, del actor. No, pero no me refiero a estar aquí interviniendo y diciendo, oye, que mi hijo... No, pero simplemente estar allí en el... Tiene que estar. Eso es obligatorio, tienes que estar mínimo hasta 18 años, ¿vale? Hay excepciones de 16 a 18, pero porque me ha pasado a mí de que es totalmente independiente, los padres trabajan, no pueden ir y hemos tenido que hablar con la productora para que le ponga a alguien de dirección o un coach que esté con el actor o la actriz en todo momento en el rodaje. Pero son excepciones que se hacen de 16 a 18. Pero si hay coach, aún así las familias tienen que estar. Si hay coach, siempre, sí. siempre. Sí. Si son menores de 18 años, sí. Sí, porque la familia está, pues, por ejemplo, para todo el tema médico, si le duele la cabeza, qué medicinas puede tomar, si el niño se pone malo, en las pausas de la comida, qué puede comer, o sea, porque eso no se puede delegar. El coach piensa que además el coach, claro, decisiones que el niño no puede tomar, no tiene que tomar que el coach es una figura relacionada con la interpretación. y apoyo, Claro. pero no es la figura legal de Y que además el coach es responsable de varios niños que están allí en el proyecto. ¿Y cómo se considera ese enlace Cuando no hay coach en el proyecto. No, cuando se produce, yo qué sé, si el niño no está cómodo, le pasa algo, no sé, pues las cosas que vais comentando, ¿no? Y no existe la figura del coach. ¿Cómo lo gestiona el crío? Pues por eso yo imagino que también será importante que esté un padre o una madre o un tutor del menor en el rodaje, porque si hay un coach puede intentar gestionar eso para que no vaya más,
pero si no hay un coach, pues de alguna manera el niño o la niña tendrá que tener un punto de referencia, ¿no? Bueno, pero no suele pasar mucho, ¿no? O sea, por lo que veo... Yo creo que lo gestionaría mal. O sea, si no hay una figura, porque muchas veces a lo mejor hasta ni se lo cuentan los padres. Piensa que o sea, los niños muchas veces no cuentan a los padres lo que les pasa. Es muy habitual. Entonces, porque no quieren asustarles, porque no quieren que haya un problema, porque no quieren... Ellos son conscientes de que tampoco quieren dar problemas. Entonces, si no tienen alguien de confianza, yo creo que gran parte de la mayor parte de las veces incluso ni lo transmiten. Os dais cuenta en casa por cosas, porque a lo mejor no come o le cuesta dormir o está inquieto. Un poco, Alicia, lo que si tienen repre, lo más normal es que esa madre siempre llama a la repre y nosotros ya gestionamos y entramos ahí. No estamos presentes en el rodaje, pero yo siempre digo, tenéis que comunicarnos lo que sucede, porque al final somos vuestras voces en ese ámbito, ¿no? Porque no sabéis a quién dirigiros, no sabéis a quién contar esa inquietud. Normalmente estamos en la figura de representante, pero no todos los niños que trabajan tienen representante. Que aquí lo importante también es un punto que no se ha visto. Es importantísimo que todos los niños que trabajan tengan un representante para que pueda gestionar estas cosas, tengan un guía desde que hace el casting, ¿no? Pueda gestionar el contrato, pueda que esa madre, los padres de familias estén guiados, ¿no? Y que estén acompañados. Además, esto es un tema importante porque hay muchísimos niños sin representante, porque están comenzando. Entonces, entre que los padres no tienen la información, no tienen representante. Pero tu pregunta era qué pasa si el rodaje se bloquea, digamos. Claro, o sea, si surge algo, yo qué sé, le viene en ese momento, son críos, o sea, que cualquier cosa les puede recordar algo o despertarle un trauma escondido, no lo sé, ¿no? Hay situaciones, hay rodajes con muchísima intensidad emocional, como decíais, y de repente se bloquea y no existe ese coach. Bueno, que bueno, por lo que veo, pues es que también... Está el equipo de dirección, ¿no? Joaquín, claro. Sensibles a esas situaciones, es decir, y luego, tú como padre, en un momento dado, si sucede una situación de ese tipo, vas a reaccionar, vas a decir, si se pone malo tu hijo, que es verdad que... Pero tú no estás ahí, ¿no? A veces, el chico nunca, hay veces que no te lo cuenta directamente al padre, pero tú estás ahí, no te digo en el combo, pero sí estás viendo cómo se está desarrollando todo. Tú ves que tu hijo está un poquito mal, pues no es que intervengas y pares el rodaje, pero sí que por lo menos pues visualizas esa situación y dices, vamos a intentar parar. Pero los equipos suelen ser sensibles, es decir, no son marcianos que dicen que vamos aquí a explotar a nadie, sino que vamos a terminar esto como sea. Que es verdad que el tío, a veces, el chaval, pues no quiere interrumpir porque quiere que siga adelante el tema y no quiere causar problemas. Pero si se pone malo, si le da un dolor de tripa, pues va a parar. Pero no va a parar. Sí, y a veces son muy pequeños, se ponen malos, digamos. La propia situación, ¿no? Claro, provocan ellos que parecen que están malos porque les pasa algo que no quieren comentar. Entonces dicen, tengo fiebre, o me duele la tripa, ¿no? El clásico me duele la tripa, ¿no? Pero es verdad que, a ver, no somos insensibles, como dice Iñaki, y yo creo que también estás visualizando un espacio donde los padres no se enteran de nada en el set. Y no es así, yo creo que es todo bastante abierto, quiero decir y hay mucha relación con los padres. Yo normalmente tengo mucha relación con los padres y a veces está como con ellos en el catering. O sea, quiero decir que, no yo como director, también los equipos de dirección, quiero decir, de producción. Entonces también es que tengo que decir que creo que, como yo soy de la opinión, hay distintas opiniones, pero que el éxito de tu película, adultos o niños, nace de si el 60% es si el casting está bien elegido, ¿no? Entonces, si ya un niño en el casting suceden cosas, sabes que ese niño no va a poder soportar un rodaje. Entonces, tu responsabilidad también es digamos, elegir a quien sabes que más o menos disfruta con lo que hace, que se lo va a pasar bien y que, sobre todo, es consciente de lo que está haciendo. Que a veces no lo son, pero sí, los niños no son tan... Pensamos que no son tan conscientes y son muy conscientes de todo.
Bueno, es verdad que la figura del coach no es obligatoria por ley, pero yo creo que ahora es muy raro que haya un proyecto en el que haya menores que no haya un coach, como es lo primero a tomar, sí que era algo absolutamente inusual, ¿no? Pero es algo que tiene que ver con el sentido común, con que los productores se han dado cuenta de que se ahorra mucho tiempo, que al final es en lo que se mide incorporar una nueva figura dentro de un rodaje, se ahorra mucho tiempo y se mejora mucho en la calidad cuando hay una persona que está pendiente de todas esas cosas, ¿no? O sea que es verdad que es muy difícil ponerlo por ley porque entonces te pones en contra a todo el sector de la producción, todo lo que implica un sobrecoste, ¿no? Pero creo que sí que por lógica ya en todos lados se está utilizando. Pero tampoco nos podemos comparar con producciones extranjeras, incluso norteamericanas, inglesas, porque nuestra industria no es esa industria. Quiero decir que a veces queremos muchas cosas que no podemos ni siquiera, no porque no querer, es que los costes de las producciones son muy bajos comparados con los de otros países. Entonces, claro, hay que intentar administrar los costes en cosas importantes. Para mí, y repito, siempre, a lo mejor es porque trabajo mucho contigo, Lidia, pero siempre hemos tenido coaching y tal, y me parece, como dices, una inversión, vamos, vital para el proyecto. Hola, muchas gracias porque me parece muy interesante este debate, este tema, o bueno, yo siento de alguna manera que es hasta cierto punto incipiente, aunque siempre ha habido niños y niñas reclamando estar en este oficio. A mí me pasó, yo ahora soy actor, pero también soy psicólogo clínico infanto-juvenil y trabajo en los servicios de salud mental de la Comunidad de Madrid. Entonces, desde este punto de vista, como psicólogo, sí que parto del hecho de que hay una vulnerabilidad y hay un lugar de riesgo, pero por el hecho de estar haciendo dos cosas, por también el hecho de ser menores, y pasaría también con otras disciplinas artísticas o musicales, ¿no? También los menores que están haciendo conservatorio están sacando dos carreras, hay más probabilidades de dormir mal, comer mal, o sea, hay una serie de cosas que no tienen por qué pasar, pero que de alguna manera hay que tenerlas en cuenta, y desde ahí me añado un poco a la visión de pensarlo como más longitudinal. Me parece interesante pensar en el antes, en el durante y también en el después. Y en ese sentido pediría, igual que pedimos, ¿no?, a los de fuera que sean más conscientes, a profesores y demás, como al final no están aquí, pero sí que pediría a nosotros mismos como tener también conocimiento, a lo mejor en esas buenas prácticas, de qué otros cauces hay después si de repente se necesitan, ¿no? Pues a nivel de salud mental, qué recursos hay para la infancia, que hay muchos y lleva mucho tiempo funcionando. Y bueno, un poco todo lo que el medio nos puede ofrecer en un momento dado, pues una cosa también se necesita, ¿no? Y no sé, nosotros estamos muy breados por un montón de historias que tienen que ver con patria potestad, padres separados, consentimientos informados, un montón de cosas que me llama luego la atención que aquí a lo mejor que digáis que por ejemplo un tutor no debe estar, ¿no? Porque después sí que es una obligación de ley, ¿no?, que alguien esté escolarizado. Entonces, hay cosas que digo, qué raro, o sea, como que se me hace raro desde aquí que todavía no esté como más que nada porque nos excede un poco, ¿no?, porque sería como ley. Entonces, bueno, hay mucho ahí todavía que poder engrasar y que seguro que se puede hacer o engranar y que es muy interesante. Gracias. Eso me parece súper interesante para añadir al protocolo, ¿no?, que tiene que ver con recursos que van más allá, donde tú ya no puedes operar, porque como decíamos antes, el proyecto acabado, la productora tampoco tiene una responsabilidad con respecto a eso, ¿no?, pero los padres pueden haber una situación que no puedan sostener y afortunadamente hay otros recursos que se ofrecen que podrían estar ahí, entonces limitarlos. Sí, yo conozco proyectos que han recurrido a profesionales y a psicólogos por la profundidad de los temas a tratar, entonces han tenido que recurrir, no estaba planeado en la preproducción, pero sí que han tenido por la profundidad del tema, ¿no? Entonces se ha tenido que incorporar un psicólogo durante el rodaje y luego posteriormente. Yo tengo una pregunta, ¿cuál es la jornada laboral de un menor? ¿De cuántas horas estamos hablando? Me ha tocado a mí ese papel tan importante. Pues, por lo general, las productoras
se rigen por el Estatuto de Trabajadores, son 8 horas, excepto por si hay una comunidad autónoma que diga lo contrario, ¿vale? De momento en España los menores pueden trabajar 8 horas 5 días a la semana, tienen que descansar 2, excepto en Barcelona, que dicen que no pueden trabajar 8 horas, sino que van a trabajar por rango de edad. ¿Vale? Si tienen de 4 a 6 años, podrán trabajar 4 horas en un tramo de 6 horas. ¿Vale? Eso solo pasa en Barcelona, en el resto de España son 8 horas efectivas de trabajo. Y también tengo otra pregunta. Ahora, en toda esta polémica con el consentimiento y toda esta conversación, ¿qué pasa cuando un menor ha consentido en el casting, se ve un chaval o una chavala muy apta para el trabajo, para el rodaje, y hay un momento en el que se ve que la persona, el niño o la niña, pues está yendo mal, está teniendo dificultades, no puede, hay cosas que ha dicho que sí, y ahora a lo mejor vemos que se está cambiando de opinión. ¿Cómo gestionáis eso? A mí no me ha pasado nunca, pero hablando del beso, en la última película, en La Navidad de sus manos 2, que es una película donde Max Heide, que es un niño que conmigo ha hecho La vida padre, La Navidad, ha hecho no sé cuántas películas habrá hecho yo, sobre todo en Euskadi, pues al final de la película eran 2 niños de 12 años, un niño y una niña, en la que había un beso, ¿no? Y yo como adulto, no soy padre, pero soy tío, y me gusta mucho trabajar con niños, me encanta, o sea, con mis sobrinos me lo paso broma. Había algo que me sentía incómodo con lo del beso, ¿no? Yo me voy a esto, pues nunca me ha pasado que haya un niño o una niña que luego de marcha atrás diga, no, yo es que no, me arrepiento del proyecto y que no quiero seguir, ¿no? Eso no me ha pasado nunca. Yo creo que viene mucho dado por la elección, por saber que ese niño no, o esa niña no. Pero en este caso había algo y yo les notaba muy inquietos a los dos, muy inquietos en el inicio del proyecto. Entonces un día les dije, estoy pensando, y yo no sabía que era por eso, pero les notaba como, había algo raro. Y a un Max, que le conozco muchísimo desde que tiene 5 años, diga, está raro. Y les dije, comí con ellos el cate y les dije, ¿sabéis qué estoy pensando? Que a mí lo del beso creo que no me gusta y tal, no sé qué. Y los dos hubo como un silencio, digo, es que creo que a lo mejor es un abrazo de amistad, porque creo que es importante que lo que habéis conseguido es, más que un enamoramiento romántico, un enamoramiento de amistad, ¿no? Me parecía más interesante y más bonito también como director. Entonces, cambió, la sensación en el rodaje cambió completamente, pero ellos nunca me dijeron a mí, no estamos cómodos con el beso, no, porque me parecía muy feo que el primer beso de un niño o de una niña se produjese en un rodaje. Es decir, todos nos hemos tenido nuestro primer beso, ¿no? Lo digo los adultos, y me parecía como algo pero yo no soy quien para que estos 2 niños se besen porque tengan su primer beso rodeados de adultos en un rodaje, que era un besito, que no era mucho más, pero es un besito que a todos nos ha marcado nuestro primer beso, ¿no? Entonces no me sentía cómodo con eso y lo cambiamos. Y desde luego la energía cambió y hicieron ¡fua! Todos eran amigos, a probar cosas, se daban besos, eso es la mejilla, quiere decir que se daban abrazos y se daban besos, entonces ya todo cambió. Entonces, pero claro, es que es nuestra responsabilidad, digo la de los adultos, detectar esas cosas, ¿no? Claro, nosotros desde hay un Ápice, beso, pues se tiene que besar, no. Claro, nosotros desde Ápice lo que decimos es, se aunan los 2 protocolos, el de consentimiento con el de infancia. Y lo que decís en el protocolo, que haya información previa, que muchas veces los directores de casting no tienen toda la información previa. Cuando lanzan un proyecto para un casting, ese beso que se iban a dar, te enteras cuando han cogido al niño. Y tú ya y entonces el niño ya es ahí, cuando ya lo han cogido, que está ilusionadísimo, porque lo han cogido para una peli y se entera que se tiene que pegar un pico con no sé quién, y tiene 12 años. Esa información previa, cosas un poquito más esenciales, debería de existir desde el primer paso.
porque a lo mejor pues hay un niño que no le apetece, por mucho que quiera ser actor, y porque pensamos que es una tontería nosotros. Claro, y no lo es. Para un niño no lo es. A lo mejor no es tanta tontería. Entonces esa información que reclama el protocolo, no te digo que le digan el texto de la película, no es necesario, pero cosas que pueden ser relevantes para el menor, que lo van a ser, pues sí lo tenga desde dirección de casting, el representante y el padre, madre y el chico, pues dice, mira, pues sí, no, perdón que he mentido, digo por sí. Al final sí que hubo besos. Pero no, pero me lo pidieron ellos. Pero no porque se gustasen, sino porque dijeron, es que un abrazo es que es raro. Entonces ellos dijeron, bueno, pues fue un beso en la mejilla, un beso bonito en la mejilla y ya está. Y entonces fue muy bonito porque nació de ellos, o sea, no fue algo que yo forzase, ¿no? Y me conformaba con el abrazo, ¿no? O sea, quiero decir que... Y luego sobre la otra pregunta que has hecho de qué pasa cuando un niño quiere dejar un proyecto, yo no sé si habéis estado en proyectos, si os ha pasado, a mí sí que me ha pasado en un par de proyectos y se les ha quitado, se les ha sustituido. Cuando si el niño dice no quiero, además en los dos casos eran niños pequeños, 2 niños y pequeñitos, entonces era imposible sostener el proyecto con un niño que no quiere rodar. Bueno, en publicidad existe backup. Creo que estamos muy metidos en ficción, pero también en publicidad, en ficción no se suele hacer, pero en publicidad sí que existe la figura de backup, que confirman a un niño, pero tienen a otro por si se pone malo el que han cogido o por si llega al set y se bloquea. Está ese otro niño que va a ser o que espera en casa hasta ese mismo día de rodaje para ver qué sucede, pues si se necesita. Sí existe la figura backup, más en publicidad, menos en ficción, pero existe. Y en artes escénicas y musicales también. También. Mi pregunta es si un niño debe trabajar internacional y después sus padres no pueden imponer el menor, ¿qué hacen los padres? Si no le pueden acompañar al extranjero. Sí. Pues es que yo creo que se les tiene que acompañar, alguien tiene que acompañar al niño. O sea, no hay una posibilidad de no acompañarle. Con un menor de edad no puede trabajar fuera de España sin acompañamiento. Un abuelo, un tío... Bueno, yo he ido, pero si es un día o 2, pero si no, tiene que ir alguien. Claro. Sí o sí. Cuando decimos tutor, madre, padre, no, o sea, muchas veces va un representante o va, por ejemplo, un hermano mayor. Ahora, este verano, pues ha estado claro, hay hermanos mayores que sostienen a su hermano pequeño durante todo el proyecto porque los padres tienen que trabajar. O una tía, un tío que es más cercano, que a lo mejor son de la profesión. Bueno, a mí me gustaría preguntaros una cosa. Y es que cuando se hace un casting por vídeos a un self-tape, es muy diferente a ir y hacerlo presencial, porque cuando yo he ido a hacer un casting presencialmente, pues noto que yo puedo hablar con las personas y es como más cercano, más se ve cómo soy yo en realidad, y por el self-tape no noto eso. Entonces me gustaría saber qué opináis vosotros sobre hacer un casting presencial y hacer un casting con self-tape. Pues, a ver, a nosotros nos encantan hacer los castings presenciales. Yo creo que a todo el mundo. Lo que pasa que muchas veces no hay ni el tiempo ni los medios como para que todas las pruebas o que la primera prueba sea presencial. Entonces siempre hay una primera prueba por self-tape y a partir de ahí ya empieza el proceso a una segunda prueba que puede ser más presencial, etc. Yo también, escuchando a las actrices y actores, también comparto el placer de una prueba presencial porque puedes como defender mucho más tu trabajo y conoces, estás viendo cómo trabajas, ¿no? Actúas con el director de casting, con el compañero que te está dando la réplica. Pero lo único bueno que vamos a poner a favor del self-tape es que muchas veces nos quita desplazamientos, da la posibilidad de actores que no residen en Madrid o en Barcelona, por ejemplo, si es donde se está haciendo la película, o sea, en la localidad en la que se está haciendo el proyecto,
tengan que desplazarse por una primera prueba, etc. O sea, vamos a quedarnos con eso positivo. Pero el presencial nos gusta a todos. Hola, buenas. Muchas gracias a todos por compartir vuestras experiencias y estar hoy aquí. Yo tengo una pregunta, para Anastasia o todos los que estén implicados en el proceso de casting junto al menor, que muchas veces, como se acaba de mencionar, hay una primera prueba, una segunda, una tercera, y es una temporada de tiempo que el niño o la niña tiene esa incertidumbre de le van a llamar, voy a seguir, lo he hecho bien, lo he hecho mal. ¿Cómo lo has vivido tú o qué te ayuda a ti que en tu alrededor, tu repre, tus padres o los que tengas? Yo lo pregunto desde ser ayudante de casting y veros venir muchas veces y decir, guau, qué profesionales, es su segunda, tercera vez y aquí están, lo están haciendo genial, pero me gustaría saber tu proceso de venir desde casa, prepararte la audición y cómo es ese proceso para ti. Pues yo diría que el proceso de casting, cuando dicen que sí o que no, es un proceso bastante difícil porque, claro, tú has estado trabajando, puede que el casting sea un mes entero que vas a varias pruebas, tienes que aprenderte un guión, tienes que aprenderte otro, necesitas bastante apoyo, por supuesto siempre la repre si tienes, la familia, pero cuando te dicen que no, como has puesto tanto trabajo, tanta emoción, tanto tiempo tuyo a ese proyecto, a ese casting, puede costarte aceptar que no te han cogido. A mí me ha pasado muchas veces que luego he estado bastante triste y digo, me he esforzado tanto, porque habrá sido, será que lo he hecho mal, pero hay que entender que no es por cómo lo has actuado. A lo mejor dicen, mira, como va a ser un rodaje en Los Ángeles y solo tenemos 2 semanas para hacer el visado, nos viene más fácil coger una niña o un niño que es de ahí y no necesitan visado. A mí me ha pasado varias veces que hice el casting y el director dice que sí, pum, viene el problema del visado o viene un problema que se rueda aquí en España y quieren a una niña de Inglaterra, que no es algo malo de ti. O sea, es simplemente porque el director o a la productora le viene más fácil. Y es verdad que el proceso de casting es muy, muy largo y difícil, y por eso yo apoyo y creo que lo mejor sería que un niño primero empiece a formarse antes de ya decir, yo creo que estoy listo, voy a empezar poco a poco con los castings y ya ir viendo si a mí me está gustando. Así que yo apoyo al 100% que primero haya una formación profesional en alguna escuela con un coach de forma personal. Es que eso lo ha dicho antes Iñaki y es fundamental, la formación. Es que ahí está la clave de todo. Es decir, lanzar a un niño frente a unos adultos a decir cosas que mi niño es muy gracioso. Bueno, sí, ya, pero que hay otras cosas, ¿no? Entonces, la formación se prepara ese camino para ir hacia lo que es el primer paso, que es un casting, que debería ser un ejercicio, y todo lo que ha dicho Anastasia es que todo lo que dices me parece increíble, porque por ejemplo, el rechazo que has dicho, no es que no te queremos, es que no es eso, es que hay circunstancias a veces es visado, que otras veces es, porque hemos visto que igual este niño o esta niña es mejor para esto, pero no es que tú lo hayas hecho mal, no hay nada contra ti, ¿no? Entonces esa información en los castings me parece importantísima, porque el no, es que va a haber más nos que sí en tu vida, es que esto estadísticamente va a ser así, entonces, pero no es contra ti, ¿no? Entonces es importante, pues eso, tener la madurez que tiene Anastasia y decir, pues oye, no me han cogido en este, y tomármelo como un ejercicio más, que a lo mejor luego nos lleva a un proyecto, pero bueno, lo hago, me lo preparo bien y me olvido, ¿no? Un poco, ¿no? A ver si al siguiente, ¿no? Eso es. Pero la formación es importantísima. Porque además también en las escuelas tenéis ese acompañamiento, o sea, tenéis esa posibilidad de contarle a los profesores de lo que estáis viviendo en los diferentes procesos de casting que estáis, y ellos os pueden ayudar, ¿no? Y os pueden decir estos consejos, pero todo el tiempo, ¿no? Porque hay muchos noes. Entonces, aprender a gestionar esos noes es fundamental. Y sobre todo que no está haciendo nada mal. No. Nada mal. Es perfiles, son perfiles, ¿no? Es decir,
no se parece al padre totalmente o se parece a otro niño más al padre que hace de niño y entonces por eso no han podido cogerle. Y el crío ha hecho un casting excepcional. Es verdad que luego hay veces que esa información no le llega al chico, o al repre o al padre, y eso es verdad que genera frustración doble. A lo mejor eso también sería importante que por lo menos en un momento dado decían que no es que tu hijo no es que haya hecho nada mal, o que no por tu hijo, sino por el chico, sino que pues es que hay otro perfil, que luego lo vas asimilando, luego lo entiendes aunque no te lo cuenten, pero eso es sobre todo que el chico no ha hecho nada mal, el niño, la niña no ha hecho nada mal, sino simplemente que hay veces que no encaja, o que otro encaja mejor, o tiene una forma de ver ese personaje mejor que la tuya, pero no ha hecho nada. Es que en el caso de Irache, te voy a decir una cosa, pero es bueno. Quiero decir que es que esto sucedió y yo le pedí a Alicia, había otra chica y estaba Irache, y yo le pedí a Alicia, por favor, llama a los padres, diles que estamos a ella, dile que lo ha hecho muy bien, que es fantástica, pero que también iban a ser hijos de Iñaki Miramón y de Barrera, era un perfil físico que no te creías que iba a ser su hija, pero lo había hecho fantásticamente. Y creo que Alicia llamó y dijo, oye, pero esto y eso sí que es importantísimo. Evidentemente no nos hace con 400 que han hecho el casting, ¿no? Pero que yo por lo menos al final sí, porque le vas dando esperanzas, y hay una cosa importantísima en el proceso del casting, y es responsabilidad nuestra. Yo intento estar en las fases finales, pero de los castingistas, y es que siempre ser positivo, porque es verdad que es un proceso complejo y sensible, pero no ser tan positivo como para que parezca que le estás dando esperanzas, y eso es peligrosísimo, porque se va a casa diciendo, me ha dicho que tal no sé qué, y luego no. Entonces... Es que me han dicho que es que seguro que no sé qué, y luego llevarnos un chascos todos porque algún director de casting hay una línea muy fina entre... Increíble. Pero es verdad que hablando estos días con Jenny, una de las cosas que decíamos, ¿no? Que sería bueno poner el protocolo como de casting, un poco tener más sensibilidad cuando son menores, con irles contando, dar la mayor información que dispongamos del proceso de casting, ¿no? Para un poco gestionar esa incertidumbre. Sí, y también, recogiendo un poco lo que hemos dicho de lo del beso, que es como, parece una tontería, pero ellos sí que lo viven como un gran acontecimiento, porque es así, es la vida misma. Me pasa lo mismo que también con un corte de pelo, que es que lleva el corte de pelo toda la vida este niño así, ahora le vas a cambiar el corte de pelo y nos enteramos cuando ya vemos por ejemplo. Hay que avisarlo antes. Hay que avisar antes, porque cualquier cambio mínimo que ellos vayan a sufrir, no se van al colegio con ese corte de pelo y ya lo que pasa es que muchísimas veces esa información no se tiene desde antes. Claro. Bueno, pero yo me refiero a algo completamente radical. A ver, un corte de pelo. Sí, algo radical pero es que tiene que ser rubia platino, ¿sabes? Sí, ¿Qué pasó? Es que me ha pasado con Anastasia. Es que me ha pasado con Anastasia, ¿no? Y es como, ¿qué? Bueno, ¿En qué momento, no? El pelo largo y cortar. O sea... Claro, con Diego Montejo en Los Benetton, con todo esto contado, que teníamos que convencer a todo el mundo, no por su calidad interpretativa, y eso yo se lo expliqué, Diego, eres estupendo como actor, hay que convencer al resto que puede ser colombiano, ¿no? Hizo un trabajo de acento, de tal, y en el casting ya tuvimos que hacer unas rastas pegadas que fueron 4 horas de peluquería en Vallecas, en una peluquería que le llevamos, y yo fui a la peluquería para el casting, y fui con él a la peluquería y le expliqué, Diego, esto, y al día siguiente tenía que ir al colegio. ¿Cómo te comes tú eso o sea, evidente es que ellos, los cambios los sufren ellos, ¿no? Y claro. al final son los que están aquí. Claro, están expuestos. También, volviendo al tema del casting, yo creo que para afrontarlo mejor siempre es pensar como que un no es un paso más cerca del sí. Y entonces es como que cuantos más nos te digan, más cerca estás del sí y de que... Hay que acumular noes. Sí, y también de que cuantos más castings hagas, mejor te saldrá el siguiente, y que es practicar y que tienes que disfrutar del proceso, porque aunque te dé mucha pena que de repente has llegado a la última fase,
y te quitan. Y es como, estaba ahí, pero hay que pensar que al siguiente lo vas a hacer mejor y gracias a toda esa retaíla de castings que has hecho, puedes afrontar el siguiente mejor y te pueden coger en un proyecto. Sí, y yo creo que además que me parece una actitud inteligente. Porque además, quiero decir que esto siempre le dice, el viaje es lo importante, no la meta. Lo de que a mí no es importante y no la meta. Esto, por ejemplo, el guión es algo también importante. Lo que le sucede al personaje no es importante el resultado, sino cómo el personaje ha viajado, digo, una historia, ¿no? Eso es lo interesante de la película, no el llegado a la meta, ¿no? Y eso es extrapolable al trabajo de puesto de actrices y de actores, ¿no? Así que sí, ayudar está muy bien. Y luego también, aparte de la gestión del no, también está la gestión de la actitud ante el casting. No es voy a ir, me tiene que salir. Voy a ir a dar lo mejor que pueda, disfrutar, a que me conozcan mejor, a que mi personalidad salga para ponérsela al personaje. Y si luego está la suerte que coincidís físicamente con los que van a hacer de vuestro padre o madre, que está el personaje, o sea, no es un tema de calidad actoral. Y los directores y las directoras de casting están deseando que salgan, es un examen. Entonces, voy a ir a pasármelo bien, me han llamado, me quieren ver y voy a poner mi personalidad, mi corazón y mi alma a este personaje, a esta situación y voy a permitirme el rato que está allí jugar, ya está. Pero si entras pensando en que me tiene que salir el proyecto, ya te estás poniendo una mochila y una piedra en la mochila que a lo mejor no hace falta. Y además sois muy jóvenes como para pensar en el casting. Fíjate lo que te diría. Que creo que más cerca de sí estáis cuanto más formados que cuanto los noves. Es decir, cuanto más estudiáis, más lo formáis, más cerca estáis de tener una carrera. El objetivo es tener una profesión a la que dedicarse a toda vuestra vida, ¿no? Trabajar en la serie y luego ya se acabó, ¿no? Pues tenemos que ir terminando, ya es la hora de terminar. Sé que quedan un montón de preguntas. Nosotros nos llevamos un montón de ideas que han surgido aquí. Muchísimas gracias a todos, a todas, por esta batería de propuestas y nos vamos con la clara convicción, ¿no?, de que esto hay que seguir avanzando, de seguir trabajando, que desde Ápice llegue a las otras asociaciones para buscar como una mejor manera de trabajar con los menores, ¿no? Somos conscientes de que hay que mejorar la pedagogía del cuidado, de cuidarles, de mejorar los procesos con ellas y con ellos, y para eso seguiremos trabajando. Muchísimas gracias. Gracias.